Hola a todos, bienvenidos a Mesa Editorial. Les saluda como siempre Ana Virginia Escobar. Los puntos de contacto, los de costumbre. Vivo Playnet por Facebook, Twitter, Instagram y también por YouTube. Es un hecho, los republicanos nominaron a Donald Trump como candidato de su partido, lo que significa que se enfrentará a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre. La Convención Nacional Republicana arrancó en Cleveland, Ohio, con un ambiente turbio. En su primer día de reunión, las delegaciones pidieron a gritos que se permitiera a los estados decidir votar a conciencia y no en línea con lo dictado por el resultado de las primarias. Pero esto les fue negado repetidas veces y se generaron protestas por parte de la facción Never Trump. Hubo momentos de discrepancia en la convención mientras los estados en los que no ganó Trump entregaban sus registros, pero el multimillonario se distanció por mucho de sus rivales en las primarias. Su estado natal, Nueva York, fue el que le dio los números necesarios para su nominación. Al final quedaron así. Trump obtuvo 1.725 delegados. Ted Cruz, el que más se le acercó, apenas logró 475, Kasich 120, Marco Rubio 114, Ben Carson 7, Jeb Bush 3 y Randy Paul 2 delegados. Los 4 días de la convención son la oportunidad más grande para que Trump convenza al electorado que está en mejor condición y mejor preparado para la presidencia que Clinton. Pero uno de los aspectos más resultantes y más resaltantes de la convención fue sin duda el discurso de Melania Trump, esposa del candidato, quien fue acusada de plagio, pues su discurso emitido este martes en la convención republicana guarda similitudes con uno pronunciado en 2008 por la primera dama de esa nación, aún en ejercicio, Michelle Obama. Esto le hizo acreedora del sitial de honor en los trending topics del mundo con el hashtag citas famosas de Melania Trump. La exmodelo eslovena dijo que ella escribió el discurso con la menor ayuda posible, pero este miércoles la redactora del polémico discurso admitió que incluyó frases de Michelle Obama. Luego se disculpó y aseguró que presentó su renuncia, pero el candidato no la aceptó. Este miércoles el orador principal de la convención republicana fue Mike Pence, gobernador de Indiana, quien aceptó la nominación para aspirar a la vicepresidencia. Trump dará un discurso de clausura hoy jueves, en el que aceptará su nominación como candidato del Partido Republicano y así comenzará la recta final de su carrera hacia la Casa Blanca. En contraparte, la Convención Nacional Demócrata se celebrará del 25 al 28 de julio, la semana que viene, en Filadelfia, Pensilvania. Se espera que en ese evento se conozca el compañero de fórmula de Hillary Clinton en su camino a la presidencia de Estados Unidos, o quizá esto pueda ocurrir también un poco antes, como ocurrió con el Partido Republicano. Recibimos a nuestros invitados hasta ahora en Mesa Editorial en Washington: Herbert Torres, economista, analista político, @Herbert Torres, y también Robert Valencia, analista y estratega político, escritor, su cuenta de Twitter, @RValentweet. Bienvenido, señor Torres, bienvenido, señor Valencia, a nuestra Mesa Editorial. Comenzamos con Robert Valencia para hacer un poco un análisis de lo que ha sido esta convención que culmina hoy. Leíamos que hubo protestas por parte de algunos delegados. Todo el camino de Donald Trump, pues allí no ha sido lo más sutil, lo más llano que se pueda. Incluso ayer Ted Cruz habló y no manifestó su apoyo directo, abierto a Donald Trump, y fue abucheado en la convención. Señor Valencia. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Y sí, lo que usted acaba de mencionar es totalmente cierto. Realmente lo que hemos visto es no una cofradía, no una unión en torno a la candidatura de Trump. Es más, todavía muchos dudan de que Trump llegue a ganar las presidenciales el próximo mes de noviembre. Lo que ha mantenido unido al Partido Republicano en esta convención es simplemente su desidia por Hillary Clinton, y eso se ha manifestado en estos 2 días. Recordemos el discurso que dio Chris Christie, donde supuestamente él estaba haciendo un juicio a Hillary Clinton. Ben Carson incluso la comparó con el diablo, y vuelve a sonar el tema de Benghazi. Hubo participantes dentro de la convención, aquellos que participaron en la retoma de la embajada de Benghazi en Libia. En fin, ha sido más un ataque frontal a Hillary Clinton. No se han hecho propuestas concretas, que es algo que ha venido sucediendo
desde que desde que se llevó a cabo las primarias republicanas. No ha habido un plan concreto. Los planes que ha mencionado Trump son planes inverosímiles, como la construcción del muro, el deportar más de 11 millones de personas. En fin, no ha habido una propuesta concreta y lo único que hemos visto han sido ataques xenófobos, misóginos, porque realmente los ataques que han contra Hillary Clinton bordan ya en la desidia, en el odio, en la falta de respeto, pero no hay planes concretos como tal. Sí, es decir, se le ven las costuras al Partido Republicano. En este momento no está cohesionado, sino es esa animadversión que tienen hacia Hillary Clinton. ¿Y esto podría llevarlos a la presidencia? Señor Valencia. Yo no creo que esto, bueno, realmente aquí es donde se va a probar de qué está hecho Donald Trump. Y mire usted lo que pasó en estos días. Se le había ofrecido la vicepresidencia a John Kasich y al quien le habían dicho que él podría llevar a cabo todo lo que es tema de política internacional y doméstico, política nacional. Cuando John Kasich le preguntó al hijo de Donald Trump de qué se iba a encargar Donald Trump, la pregunta fue inmediata: vamos a hacer grande este país nuevamente, que es el eslogan precisamente de su campaña. No hay nada concreto de mantener esta línea y ya enfrentándose a un panorama nacional, porque las primarias solamente se enfocaban en los votantes republicanos. Cuando ya se expanda el horizonte, cuando ya se incluyan otros votantes, y en este caso estamos hablando de los latinos que no necesariamente sean republicanos, cuando se incluyan los votantes afroamericanos, cuando se incluyan los votantes más jóvenes, los que están, los más educados, por decirlo de una forma, los que están en las universidades, cuando se incluyan las mujeres, en fin, cuando se incluya todo el universo de los votantes en Estados Unidos, ahí es donde vamos a darnos cuenta si realmente Trump va a continuar con su marcha avasalladora o simplemente es un producto de lo que ha sido estas primarias republicanas. Así es. Bueno, conversamos también con Herbert Torres, economista, analista político venezolano. Señor Torres, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y uno se pregunta cuáles son las divergencias que existen dentro del Partido Republicano. Se dice que hay diferencias en materia de la política económica que habría planteado hasta ahora el candidato Donald Trump e incluso de política exterior. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Con respecto a la pregunta, Trump representa un fenómeno muy particular, no solamente para la política general norteamericana, sino dentro del propio Partido Conservador. Muchos de sus colegas, de sus compañeros, no saben cómo lidiar con él y por eso hasta ahora no se ha producido la unidad que muchos de ellos desearían tener. Y eso tiene que ver con los planteamientos, con la plataforma política y económica. En materia económica, por ejemplo, el pensamiento conservador o republicano es un pensamiento que ha estado siempre a favor del libre comercio, de la máxima apertura de fronteras, del mayor número posible de tratados comerciales. Y Trump ha hecho una campaña contra esto precisamente. Ha hablado más bien de revisar los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, un acuerdo tan importante que toca a un miembro de América Latina, a México, como es el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que integra a Estados Unidos, Canadá y México. Ha hablado de revisar ese tratado, ha hablado de imponer tarifas a los productos importados de China, también de México, etcétera. Es decir, ha hablado de políticas proteccionistas, que es anatema o es contrario históricamente a la filosofía del Partido Republicano. Entonces, hay dos elementos. Por un lado, es poco conocido lo que él piensa, ha elaborado poco sobre lo que serían sus lineamientos más específicos de política económica. Y por otra parte, aquello que ha formulado, aquello que por lo cual se ha hecho más conocido, en la mayoría de los casos es contrario al pensamiento republicano, especialmente en materia económica. Y
como esto que acabo de decir, de los acuerdos comerciales. En ese mismo orden de ideas también está la postura que tiene frente a la inmigración, porque parte del pensamiento republicano del libre comercio, del libre flujo de individuos, precisamente cree en la mayor apertura posible y Trump tiene una visión de cerrar el país, de volcarse hacia adentro, de cerrar las fronteras. De tal manera que esto es una contradicción que no han logrado resolver plenamente dentro del propio Partido Republicano y que, por supuesto, ahora cuando entren en la campaña abierta con Hillary Clinton, estos temas va a tener que explicarlos, no va a poder seguir manteniéndolos en un nivel muy general, muy abstracto, de poca precisión como lo ha hecho hasta ahora. Sí, fíjese que hasta ahora no ha sido muy explícito en cuanto a su política económica de resultar presidente, pero la agencia de calificación de riesgos Moody's dice que sus propuestas, las propuestas de Trump, si se implementaran, podrían costar un total de 3.5 millones de puestos de trabajo. Y de hecho, los medios internacionales señalan que de llegar a la presidencia dependerá en gran medida de cómo aborde el tema económico ahora en esta campaña hasta el 8 de noviembre. ¿Cómo lo ve usted, señor Torres? Bueno, si todas las propuestas que ha hecho de manera muy general, muy vaga, cuando se han intentado cuantificar, tienen costos importantes, enormes para la economía. Por ejemplo, la expulsión, la deportación de 11 millones de inmigrantes que están aquí considerados ilegales tendría un impacto económico enorme sobre la economía norteamericana, porque esos inmigrantes pagan impuestos, muchos de ellos, porque esos inmigrantes contribuyen con su consumo, con sus gastos al movimiento general de la economía. De la misma manera, la imposición de tarifas al comercio con otros países como México o China significa también que habrá retaliación o habría retaliación, es decir, de esos países con los bienes importados de los Estados Unidos. También impondrían tarifas a los productos comprados o traídos desde los Estados Unidos, lo cual querría decir que las exportaciones de los Estados Unidos hacia esos países, exportaciones que generan empleo, también se verían disminuidas. Entonces, todas estas propuestas que Trump ha hecho tienen costos económicos muy importantes. Claramente han sido propuestas lanzadas sin una debida cuantificación económica, han sido lanzadas de manera, yo diría, atendiendo mucho a lo que él cree, Trump ha creído que es el clima político, que es lo que la gente desea oír o una parte del electorado desea oír, pero no respondiendo a formulaciones de política bien fundamentadas. Yo creo que eso es más o menos evidente al día de hoy. Sí, ayer justamente el candidato republicano Donald Trump presentó a su fórmula, el vicepresidente quien iría a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence. Y vamos a escuchar precisamente la presentación y volvemos con una pregunta para Robert Valencia. Consolidándose. Es un honor ir en la fórmula con el gobernador Mike Pence, quien es un hombre increíble y quien será un gran vicepresidente. ¿Qué tanto pesa la figura del vicepresidente para llegar a ganar la presidencia? Lo pregunto porque ¿quién es Mike Pence? Para que se lo explique a la audiencia, señor Valencia. Mike Pence es gobernador del estado de Indiana, una de las figuras que probablemente le represente más votos por el lado más moderado del Partido Republicano. Es una persona que, aunque no es muy conocida a nivel nacional, una vez que salió él a la luz como el candidato a la vicepresidencia, pues todo el mundo comenzó a indagar y a ver el tipo de trabajo que él ha realizado como gobernador en ese estado. Y vemos, por ejemplo, que es una persona religiosa, que apela mucho a la religión y por ende ha tomado decisiones bastante controversiales, como por ejemplo el Acta de la Libertad Religiosa, que en otras palabras significa opresión a aquellos que propugnan por el matrimonio del mismo sexo.
Y creo que eso ha sido lo que le ha costado también, le ha costado una serie de problemas e inconvenientes con empresarios en Indiana, porque ellos muchos retiraron sus empleos y retiraron sus empresas de ese estado precisamente por esa medida. Él ha tenido buenas relaciones antes de haber tomado esa decisión de emprenderla contra el movimiento gay en Indiana. Él logró incorporar empresas de medianas y pequeñas en Indiana y mantener un nivel de empleo estable relativamente hablando. Entonces, obviamente que Mike Pence, al ser escogido, pues prepara ese balance, ¿no? Él procura mantener ese balance y es algo que él había mencionado el día de ayer en su discurso. Sin embargo, creo que Mike Pence y Donald Trump mantienen diferencias muy grandes que incluso le podría costar en las elecciones de noviembre. Y lo digo por una entrevista que ofreció a la cadena CBS, donde la presentadora puso contra las cuerdas al mismo Mike Pence porque Mike Pence votó a favor de la guerra en Irak, algo que Donald Trump le ha criticado a Hillary Clinton, y que él ha mantenido su postura, criticándola por haber dado ese voto a favor, y donde supuestamente él había dicho que la guerra en Irak pues era una completa falla en la política exterior en Estados Unidos. Sin embargo, su compañero de campaña votó a favor de la guerra en Irak y no hubo una congruencia en la entrevista, dejando entrever que obviamente entre ellos existe una enorme diferencia. Yo quisiera hacer una pequeña reseña referente a la pregunta que usted le hizo al invitado sobre las consecuencias económicas, porque también hay que analizar el aspecto de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, porque Donald Trump menciona que él va a deportar a los 11 millones de indocumentados. Vamos a suponer que eso se diera así, que él deporte a los 11 millones de personas que no tienen documentos en este país. Los indocumentados, a diferencia de lo que dice Donald Trump, los indocumentados pagan impuestos en Estados Unidos, y de hecho las contribuciones que hacen los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos oscilan entre los 11.000 millones de dólares. Imagínense si ellos fueran legalizados, serían 800 millones de dólares más si entraran en un sistema legal. Y aún así muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a lo que conocemos aquí como el sistema de salud, a los sellos de comida, a beneficios que trae el pagar impuestos. Entonces, estamos hablando de que, en adición a lo que acaba de decir el invitado de los aranceles y el grave daño que le podría ocasionar una guerra económica con México o con China, también está a nivel doméstico el de emprenderla contra los inmigrantes indocumentados. Yo creo que un claro ejemplo es el ver que en épocas de globalización no se pueden emprender guerras económicas porque el victimario termina siendo la víctima. Y bueno, un ejemplo más que claro es el hecho de Colombia y Venezuela, que Maduro, al emprenderla contra Colombia, por cerrar la frontera, la tuvo que volver a abrir para que los venezolanos pudieran abastecerse. Sí. Así que guerras económicas en tiempos de globalización es una verdad, es un exabrupto realmente. Ahora, otro tema importante tiene que ver con la seguridad, y CNN ha dicho Trump es súper peligroso para la política de seguridad de Estados Unidos. Bueno, lo dice un invitado de CNN. Señor Torres, ¿cómo ve lo que ha esgrimido hasta ahora en cuanto a política de seguridad el candidato republicano? Creo que ha hecho, en primer lugar, planteamientos muy erráticos, ¿no? En algún momento ha dicho, por ejemplo, que prohibiría la entrada de los musulmanes a los Estados Unidos. Luego se ha echado para atrás con esa idea, con esa propuesta. Se le ha dicho que es una propuesta que no es constitucional, pero de manera general, lo que uno observa es que se crea un ambiente generalizado de confrontación, de división, de estigmatización de grupos de población que, lejos de contribuir a la paz y a la resolución de los conflictos, puede más bien exacerbarlos. El sentimiento anti-inmigrantes
que los definen como ilegales, pero que termina siendo un sentimiento que toca a toda la población de alguna manera, de inmigrantes, legales o no, latinos o no, el sentimiento o las posturas contra la población o hacia la población musulmana. En fin, todos esos elementos divisorios, polarizantes, pueden terminar contribuyendo a crear un clima que, lejos de ser de paz, es un clima de mayor conflictividad y de mayor peligrosidad. Y entonces aquí esto lo conecto a un planteamiento más general. Yo creo que hay un factor que son las políticas tal como se van a implementar, pero hay otro factor que es psicológico, que es el ambiente, el clima que se crea con los pronunciamientos, con las actitudes, y que puede hacer tanto daño o más incluso que las políticas. Porque ese clima se crea antes incluso de que las políticas se implementen. Y en ese sentido, ese clima alrededor de lo que puede generar o ser un triunfo de Trump, ese clima llegaría inmediatamente al país apenas se conociera su triunfo, si es que tal triunfo ocurriese. Sí. Señor Valencia, ¿Trump es súper peligroso efectivamente para la seguridad de Estados Unidos? Indudablemente, y fíjese usted que en la misma convención republicana, Mitch McConnell, que es senador por el estado de Kentucky y que ofreció su respaldo a la candidatura de Trump, tuvo que retractarse de un tema que surgió precisamente en la convención cuando Trump dijo que retiraría o pondría condiciones a los aliados de la OTAN. Y el mismo Mitch McConnell le dijo que su postura frente a la OTAN es incorrecta, porque él no puede condicionar la lealtad de un país a su antojo. Es decir, hay un tratado dentro de la OTAN donde un país que es agredido, pues todos los países integrantes van a respaldarlo en un eventual ataque bélico. Y eso, pues obviamente que puso la alerta máxima dentro de los aliados de la OTAN. La visita que hizo Obama a Hiroshima también fue un escenario donde muchos de los países expresaron su preocupación frente a una posible candidatura y postulación de Trump como presidente. Porque lo que hemos dicho durante todos estos meses, imagínese usted una persona como Trump, con un comportamiento tan volátil, tan irascible, que ante la mínima provocación va a lanzar ataques nucleares contra un país, contra México, contra China. Es decir, la inestabilidad mundial podría ser muchísimo más grande con Donald Trump, sin mencionar las violaciones a los derechos humanos que este personaje podría acarrear, porque en las primarias él había mencionado que él bombardearía indiscriminadamente a familias de aquellos miembros de ISIS. Entonces imagínese usted que por una familia del cual su familiar ahora se integró a ISIS, entonces dice que él va a matar a su familia y a su generación porque así él lo ve conveniente. Obviamente que ese tipo de declaraciones para muchos podrían ser tomados a la ligera, pero obviamente el mundo se muestra expectante y preocupante ante una posible presidencia de Donald Trump. Bueno, y precisamente hemos hablado del ámbito económico, también de la política de seguridad, y uno se pregunta, bueno, ¿realmente tiene posibilidades entonces Donald Trump de llegar a la presidencia de Estados Unidos? Tengo entendido que en las encuestas está bastante pareja con Hillary Clinton, señor Torres, y ya para que nos dé sus conclusiones y cerrar nuestro programa. Sorprendentemente están más cerca de lo que yo hubiese, por ejemplo, pensado o creído que iban a estar. Hillary Clinton en la mayoría de las encuestas mantiene una ventaja, pero es pequeña, de 3, de 4 puntos. Y eso obviamente que es preocupante. Donald Trump es un fenómeno que se ha aprovechado del sentimiento general contra la política y contra los políticos, se ha aprovechado del sentimiento general que ha dejado, o la frustración que ha dejado la crisis económica prolongada por la que pasó este país, aunque está saliendo de ella finalmente.
Es obviamente un político muy sagaz, muy hábil, populista, que juega con las emociones y los sentimientos de las personas. Y entonces, al actuar de esa manera, pues ha logrado cautivar a un porcentaje importante del electorado norteamericano. Yo, sin embargo, a esta altura sigo creyendo que al final va a ganar Hillary Clinton las elecciones, que esa pequeña diferencia, que algunas veces es más, algunas veces es menos, se ampliará en la medida en que entremos en una fase de debate y de discusión ya más seria, más sostenida, que tendrá que haber sobre las políticas, en la medida en que tenga que responder con mayor precisión sobre los planes que tiene, en la medida en que más gente sienta el temor ante lo que puede significar su presidencia y se movilice a votar. Por eso me mantengo optimista en que finalmente resultará Hillary Clinton la electa. Bien, muchísimas gracias, Herbert Torres, desde Washington. Y ya para cerrar, señor Valencia, sus conclusiones y además cómo será de ahora en adelante esa campaña de Donald Trump para ver si realmente llega a la Casa Blanca. Mire, yo coincido, yo creo que Hillary Clinton va a ganar y me atrevo a decir lo siguiente, a hacer esta aseveración. Aun cuando Donald Trump no gane, él va a cambiar o ha cambiado el panorama político en Estados Unidos. Y es un claro ejemplo de que la historia se repite. Muchos dicen que Donald Trump es un fenómeno nuevo, que es una persona que ha venido a irrumpir la política tradicional. Realmente no es así. Y si me permite remontarme un poco a la historia y hacerlo muy breve, veamos el caso de Zachary Taylor, considerado uno de los peores presidentes de Estados Unidos y que ganó la candidatura de que en aquel entonces se llamaba el partido Whig en 1867 y que casualmente el mismo Zachary Taylor llevó una guerra contra México que cambió para siempre la geografía mexicana con el Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Y fue una figura determinante porque cuando él ganó esas elecciones, resquebrajó completamente el partido Whig y creó lo que conocemos en la actualidad como el Partido Republicano. Entonces no hay ningún tipo de novedad, esto es un déjà vu de la política estadounidense y aunque Donald Trump no gane las presidenciales, ha puesto sobre la mesa pensar nuevamente en un nuevo planteamiento de la política estadounidense, es decir, de que ya no debe existir dos partidos, de que ya no debe existir ese binomio partidista y que deben haber otros partidos políticos que no sea simplemente el republicano o el demócrata. Bien, le agradezco muchísimo también a Robert Valencia por haber estado con nosotros y por su análisis muy interesante, también el de Herbert Torres, y a ustedes por su sintonía. Hasta una próxima mesa editorial, que estén muy bien.